¿Sabías que hay un artefacto ruso de casi 300 años que la gente todavía lo sigue usando todos los días? Se llama samovar y es mucho más antiguo que la famosa matrioshka. El samovar es un artefacto que sirve para hervir agua de una manera rápida y eficiente. Y de combustible se usa nada más que poquito de madera o de carbón. La palabra samovar es una palabra de ascendencia rusa que se traduce literalmente samvar y significa cocina solo. Samovar es una expresión que se fijó y no se traduce a otros idiomas, al igual que Sputnik o balalaika. Miremos entonces cómo está constituido este artefacto asombroso. Tenemos patas, asas, el cuerpo entero. Abajo tenemos cuello y la rejillita por donde se oxigena el tubo interior, que ahora enseguida lo vamos a ver. Acá tenemos un pequeño orificio que controla la salida del vapor, dos piñoncitos para levantar la tapa, y esta tapita chiquita que controla el fuego. Y ahora vamos a ver la gran innovación y la peculiaridad del samovar es el brasero interior o el tubo de combustión en forma de jarrón, ubicado en el interior del artefacto y rodeado de agua. De esta manera el tubo de combustión en toda su extensión se encuentra en contacto con el agua y la pérdida del calor es prácticamente despreciable. Toda la energía del combustible se utiliza para hervir el agua. Y ahora, una vez que se prendió el fuego, uno puede agregar algunos pedacitos de carbón, de madera. El samovar de este video tiene capacidad aproximadamente de unos 7 litros y en 10, a lo sumo 15 minutos el agua ya está hirviendo. ¿Y cuál era la necesidad que tenían los rusos de tanta agua hirviendo varias veces al día? Muy simple, el té. A pesar de su procedencia china, en Rusia el té se considera una bebida nacional. Y hay tantas tradiciones alrededor de esta ceremonia que amerita un video aparte. Hoy menciono solamente sobre una manera muy particular de tomar el té. Primero, en una tetera se prepara una infusión de té bastante cargada que luego cada uno rebaja en su taza con agua caliente, por supuesto, del samovar. Y por supuesto, este icónico artefacto aparece en muchísimas pinturas. Veamos algunas. Los primeros samovares datan del primer tercio del siglo XVIII y tenían forma cúbica. Se manufacturaron en los Urales, donde en esta época comenzó la explotación intensiva de los yacimientos minerales, que además de hierro y acero resultaron en abundante producción de cobre. Todavía hoy los samovares se siguen fabricando con aleación con cobre. Plateados o dorados, todos son de bronce o de latón. Esta pava en realidad es un samovar pava y esa fue la siguiente forma evolutiva después del samovar cúbico. Antes de inventar el samovar como lo conocemos hoy, primero fueron esas formas en forma de pavo con brasero, fíjese, brasero interno incorporado. Esa es estructura singular que diferencia el samovar de cualquier otro artefacto para calentar agua. La colega conservadora del Museo Histórico Estatal de Moscú está mostrando su colección, acá una pavita chiquita, y estos artefactos en principio fueron utilizados más que para hervir agua, para servir una bebida antiquísima, tradicional rusa, mucho más anterior que el té. Se llama sbitin esta bebida. Por primera vez la menciona en el siglo XII. Imagínate un ponche caliente de hierbas y miel vendido en la calle en pleno invierno ruso. Se lo tomaba muy caliente y se preparaba de la siguiente manera.
En un recipiente se armaba una infusión de hierbas y en otro una infusión con especias y miel. Estas dos infusiones se unían dentro del samovar pava y se servían hirviendo. En las imágenes vemos que en las ciudades el spiten se vendía en invierno. Por eso la invención de un artefacto con un brasero incorporado realmente fue una bendición. Y acá Larisa Petrova está sacando otra pieza curiosa de la colección de los samovares. Es un samovar cocinita, que en el interior, bajo tapa, tiene 3 compartimientos alrededor del brasero. Uno está predestinado a hervir el agua, que está conectado con el grifo, y 2 de atrás permiten cocinar otros platos. El siglo XIX fue realmente muy prodigioso en función de inventar formas de samovares. Acá está mostrando un samovar en forma de barrilito y que todavía hay alguien que los fabrica así, samovar en forma de barril. No es el más utilizado, pero bueno, existe y acá en la colección uno del siglo XIX está. Y hay otro invento más. Un samovar cafetera, que la colega está mostrando. ¿Por qué se llama cafetera? Porque contiene un bolsito, una bolsita para el café, que permite preparar el café, pero bueno, sin bolsita también sirve como un samovar común para hervir agua. Sin temor a equivocarme, creo que hasta mediados del siglo XX millones de familias rusas empezaban y terminaban su día poniendo el samovar. Tener un buen samovar era prestigioso. Lo llamaban Iván Ivanovich Samovar o nuestro general. En la década de los 60, muchos ciudadanos soviéticos por primera vez lograron tener su propia vivienda, un pequeño departamento. Y la industria empezó a fabricar samovares eléctricos con capacidad menor que permitían igualmente juntarse de vez en cuando en la mesa alrededor del samovar para tomar un té. Samovar y té es un tándem inseparable en la mentalidad rusa. Y me animaría a decir que hoy, en siglo XXI, esta tradición no solamente se conserva, sino va en aumento. De chica, yo aprendí a poner un gran samovar de unos 7 litros a carbón y leña. Y añoro estos ratos de compartir la mesa con la gente querida. Hoy en día acá en Buenos Aires nos juntamos alrededor de este pequeño samovar eléctrico con mis amigas y con los chicos. Veamos cómo es el artefacto eléctrico. Es bastante más simple que un samovar, yo diría, de verdad, con el brasero interno incorporado. Bueno, vemos que el grifo está, ¿no? El grifo, al igual que en el otro, están las patas. No vemos la rejilla de ventilación por donde en otro samovar debería de entrar el aire para fomentar el fuego. Tiene las asas, el cuerpo, la tapa con el soporte para la pava. Ahora bien, esto acá en este caso es toda una pieza. Están incorporadas, pues no tienen ninguna necesidad de ser separadas. Y acá adentro es elemento para calentar, calentador, no hay brasero. Y atrás, acá atrás tenemos entrada para la electricidad, el cable. Y es un cable, es un samovar bastante, ya diría también antiguo. A ver, acá dice que es del año 1993. Tiene 3 litros
de potencia, de capacidad, digo. Y este es el cable, fíjese, es realmente una reliquia. Tiene todavía la pieza cerámica para colocar acá. Así que bueno, este es mi samovar eléctrico. Espero algún día poder conseguir uno de verdad que funciona a leña acá en Argentina. ¿Y ustedes han visto este artefacto antes? Quizás lo heredaron de sus mayores que llegaron a Argentina de Rusia a principios del siglo XX. Cuéntenme, que me interesa un montón.